Buenos días, mi nombre es Wilfredo Díaz, estudiante del Diplomado de Derecho de Sucesiones. Mi tema a tratar el día de hoy es sobre el abordaje de la unión estable de hecho para la calificación de heredero forzoso según el ordenamiento jurídico venezolano. Aquí encontramos lo que es la unión estable de hecho, que es la unión entre un hombre y una mujer que no tengan impedimento a contraer nupcias o matrimonio. Indica de que deben ser solteros, divorciados o viudos. El derecho de sucesiones es el derecho que busca proteger a los familiares del causante o fallecido, que son los más interesados en los bienes y derechos de este. Es por eso el interés de esta rama de derecho defender el patrimonio que es parte del legado, que con la muerte causa grandes cambios a nivel social, jurídico y familiar, registrando un aumento en el patrimonio de los deudores, de los deudos. Aquí, si bien es una forma de adquirir la cosa gratuitamente, pero hay ciertas pagos que se deben realizar ante el CENIAT para realizar lo que es la declaración sucesoral. Si bien sabemos que la herencia es transmitir el patrimonio, transmitir derechos, pero no solamente son esos derechos, también es deberes y obligaciones. Con la muerte no se extinguen dichos derechos y deberes, sino simplemente se transmiten a los deudos la continuidad de ese patrimonio. El alcance de este trabajo es la interpretación del artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que no busca restar la solemnidad del matrimonio. Lo que expone dicho artículo es un mandato constitucional y su aplicación es preeminente a cualquier norma, es decir, está subordinada y debe ser interpretada a su disposición. Las normas que regulan los efectos del matrimonio son equiparadas con la unión estable de hecho y deben adecuarse ciertas exigencias de la interpretación constitucional. Para muchos retractores indican que no puede ser posible que el matrimonio sea comparado, equiparado o igualado con las uniones estables de hecho o concubinato. Hay ciertas solemnidades que solamente tiene el matrimonio, pero ¿cuáles son esos efectos en los cuales trata dicho artículo? Que si son comparados con el matrimonio y la unión estable de hecho. Si bien tenemos que el matrimonio tiene esos ciertos efectos, como el derecho a alimentación, el de convivencia, también tenemos el derecho a suceder. Por ejemplo, el artículo 883 nos habla del Código Civil venezolano, nos expone sobre la legítima, que es esa porción a heredar que tienen los herederos forzosos. En este caso, los herederos forzosos tenemos en primera línea que son los descendientes, que son los hijos del causante. Así tenemos también que al no existir hijos, pues pueden suceder o pueden heredar los padres, los ascendientes del causante, como es el cónyuge, que juega un papel muy importante al momento de heredar, ya que forma parte de esa comunidad conyugal y por lo tanto tanto los descendientes como el cónyuge excluyen a las demás líneas sucesorales.
Esta interpretación de dicho artículo fue introducida por el abogado Andrés González el 8 de diciembre del 2004 y la sentencia de la Sala Constitucional, el expediente, la sentencia, perdón, es la 1682 del 15 de julio del 2006. Aquí se habla sobre esos efectos que deben ser equiparados con el matrimonio y la unión estable de hecho, que es la parte que nos interesa a nosotros, es ese derecho a suceder que tiene o que está equiparando esa unión estable de hecho con el matrimonio. La encontramos en el artículo 823 del Código Civil venezolano, en donde entre el 823 y 825, en donde le da ese derecho al matrimonio, al cónyuge, a suceder, le da ese derecho a impugnar la repartición. Derechos que son equiparados a la unión estable de hecho. Igualmente, vemos el artículo 767, pero nos remontamos al Código Civil de 1942, en donde reconocía el concubinato, pero indicaba o exponía esa parte que los convivientes integraban a esa comunidad de bienes. Para el Código Civil de 1982 tenemos ese artículo 767 que presume esa comunidad entre la unión no matrimonial, siempre y cuando ese artículo es aplicado mientras ninguno de los convivientes estén casados. Se presume ese artículo 767 la comunidad, salvo prueba contrario en aquellos casos no matrimoniales. Tenemos entonces que esta interpretación de dicho artículo 77, otras comparaciones, por ejemplo, en sentencia 190 de fecha 28 de febrero del 2008, se buscó la interpretación del artículo con el artículo 77, con el artículo 21, en conjunción con los artículos 19, 20 y 22. Aquí lo que se buscaba es la igualdad que tenemos todos ante la ley. La sentencia de la Sala Constitucional, en este caso, no encontró colisión con respecto al artículo 77 y al artículo 21, ya que simplemente reconoce las uniones matrimoniales entre un hombre y la mujer. No se reconoce, aunque podemos indicar que estas adecuaciones a la sociedad actualmente dejó esa puerta abierta. En algún momento serán dadas las condiciones para reconocer las uniones estables de hecho de personas de ambos sexos. Igualmente, ya para el año 2016 se habló sobre o se buscó interpretar en la Sala Constitucional lo que es la familia homoparental. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la unión entre personas de ambos sexos, los cuales quieren tener familia, pueden en sí adoptar, si son hombres adoptar, y si son mujeres, en este caso tener hijos por medio de la adopción o por la inseminación artificial. Eso es lo que busca la Constitución Nacional, es proteger a la familia como la base de la sociedad, reconociendo
por los momentos a lo que es la unión estable de hecho entre un hombre y una mujer. Igualmente, lo que es la ley orgánica del registro civil, tenemos en el artículo 117, 118 y 119 esa manifestación de voluntad. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia interpuso que la jurisdicción de acción mero representativa no es válida con respecto a si una unión estable de hecho está debidamente registrada o la libre manifestación de voluntad ha sido efectuada entre un hombre y una mujer y está registrada, valga la redundancia, en lo que es o insertada en el registro civil. Únicamente con esa, al estar insertada en el registro civil, ya su sentencia es definitiva y firme. No hace falta para ese reconocimiento de esa comunidad de bienes dentro de lo que es la unión estable de hecho, no es necesario reconocerse ante un tribunal, sino únicamente insertada en el registro civil. Como conclusión, ya para concluir, podemos afirmar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela refuerza la tutela jurídica al matrimonio y la unión entre un hombre y una mujer, reconocida como la unión estable de hecho. Aquí tenemos que se comparte la extensión o el reconocimiento de la unión estable de hecho, pero consideramos que esta reforma debería ser discutida por enmienda constitucional del citado artículo 77 y legislar para esclarecer ciertos puntos que puedan producir efectos negativos a la interpretación, creando una ley especial sobre dicho tema. Bueno, espero que esta participación haya sido completamente de gran ayuda y será hasta una nueva oportunidad.